Gracias por su sintonía y siempre su permanencia a nuestro espacio Opiniones, en la búsqueda de opiniones, comentarios y razonamientos sobre la realidad nacional. Hay cambios en la política y nuevamente tenemos la oportunidad de elegir diputados al Parlamento, diputados a nuestra Asamblea Legislativa. En otras circunstancias, yo creo que el país ha pasado cierta evolución y esta elección sin duda será crucial. Por un lado, la apertura que los salvadoreños queremos ver en los partidos políticos para refrescar sus cuadros, sus pensamientos y sus posiciones y ofertas de solución, y eso sin duda es importante. Y por otra, el tema del balance en el poder, en el ejercicio del poder que pueda tener el actual gobierno, y respecto a la Asamblea Legislativa, si será más a favor o será con un contrapeso importante. Pues bueno, para hablar de estos temas está con nosotros Ricardo Velázquez Parker, precandidato a diputado por el partido Arena, un partido que ha ofrecido renovación, que ha ofrecido apertura, y dentro de esta apertura aparecen algunos rostros importantes. El de Ricardo es uno de ellos, una persona que ha estado trabajando en algunas organizaciones de carácter civil y ahora da el paso a pelear dentro del partido Arena una posición para la candidatura a diputado. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto Rafael. tenerte en este programa. Buenos días a ti, a tu audiencia. Muy privilegiado de estar contigo. Me siento honrado de estar en este programa y platiquemos. Muy de bien. Eso se trata. Ricardo, primero como ciudadanos, ¿en qué momento estamos? Algunos dicen este es el momento de los ciudadanos en el mundo, donde hemos visto que mucha fuerza social, más que los políticos, están tomando como su verdadero papel, exigiendo en esa representación que se les entrega a los políticos, bueno, mejores resultados. ¿En El Salvador está pasando lo mismo? ¿Es eso lo que te motiva a ir a una diputación? Alguien dijo una vez de que el conocimiento empodera. Y creo que estamos en un momento de la historia donde la información está al acceso de la población mundial sin precedentes. Tienes acceso a la información en tiempo real mediante tus redes sociales, teléfonos inteligentes, la cobertura mediática hoy en día está, bueno, hoy en la mañana te veía mencionando hasta las caricaturas de los periódicos y haciendo un análisis de la coyuntura nacional, y esa información permite al ciudadano empezar a tomar conciencia de cuál es su entorno, cuáles son las decisiones que tiene que empezar a tomar para incidir en ese entorno, y eso es lo que despierta la participación. Hay un ciudadano más informado, más complejo, diríamos, en el caso de querer convencerle de algo. Pero ¿qué ha pasado con la política en El Salvador? Básicamente tenías una política divorciada, o por lo menos existía una percepción en el ciudadano de un divorcio entre sus representantes políticos y sus necesidades reales. Ese divorcio o esa falta de coherencia entre las políticas públicas y las necesidades reales de los ciudadanos empezó a generar insatisfacción, y junto a esa insatisfacción la voluntad de algunos patriotas, que yo llamo, de subirse las mangas, bajarse al piso y empezar a ver cómo influyo, cómo participo. Los ciudadanos salvadoreños han dicho en muchas encuestas de opinión que no se sienten totalmente identificados o representados por los partidos, pero al final es a través de los partidos que hay que lograr llegar a, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es este proceso para personas como tú, un abogado, un padre de familia joven, creando su matrimonio, que dice de repente, bueno, yo quiero entrar a la política y probablemente, ¿por qué partido es la decisión? ¿Por dónde entro? Y todo el mundo sabe que entrar a las carreras políticas es siempre un problema, porque hasta ahora han sido carreras de largo plazo, entrando y trabajando dentro del partido, y que hasta convertirse en una camiseta bien sudada, uno puede decir, ahora voy a lograr mi oportunidad. ¿Cómo ha sido esto? Mira, yo creo que es importante la formación ideológica, y también es importante el contacto con las estructuras y con las comunidades. El artículo 8 de los estatutos de Alianza Republicana Nacionalista dice que son militantes y son miembros todos aquellos salvadoreños que acepten sus principios y objetivos. Esta es una clara diferenciación versus otros partidos políticos, en virtud de que crea un ideario que sirve como marco de referencia. En un deber ser, el auténtico militante de Arena es el que vive esos principios y
vive esos objetivos y te da una ventaja competitiva en el entorno político cuando tu pensamiento, tu sentimiento y tus acciones guardan coherencia con esos principios y esos objetivos. Creo que es importante incentivar a todo salvadoreño que tenga la espinita de la vocación política, que no solamente quiera ser un político improvisado, sino que se nutra de su pensamiento, de su ideología, de cuáles son esos principios y objetivos, y a través de esos principios y objetivos empieza a tener un discurso, empieza a tener acciones coherentes. Eso es lo que te da la ventaja competitiva. Y en mi caso, tengo más de un año de estarme formando en el INFOP, que es el Instituto de Formación Política, Mayor Roberto Dawison del partido, y he notado cómo conocer el pensamiento me da una ventaja competitiva. Eso sumado a el espíritu de servicio, la presencia que tú tengas en los eventos, empiezas a distinguirte. Pero debo hacer y recalcar que lo que te da la ventaja competitiva en este momento ha sido esa formación, y se han hecho los comentarios desde la cúpula, ahora que acaban de pasar pues los discursos de competición, de que precisamente los estudiantes del INFOP y la juventud y esos rostros nuevos, qué bien formados venían, qué bien preparados, qué discurso más pulido, qué capacidad de entusiasmar a la estructura y a las bases. Y si se tiene la capacidad de entusiasmar a la estructura y a la base, creemos que se tendrá también la capacidad de darle y devolverle a la población la capacidad de ilusionarse, de soñar con una nueva sociedad. ¿Qué tanto es realidad el tema de nuevos rostros en la política salvadoreña o en la política de estos partidos? Mira, yo estoy sorprendido de ver, por ejemplo, desde el punto de vista de los abogados, creo que esta fracción iría muy bien representada desde el punto legal. Hay un ex candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, que para mí fue un placer y un privilegio escucharlo en su campaña, por lo pulido de su discurso, por la claridad de sus ideas. Está Eric Hueso, está Coqui Santa Cruz, Rostros Nuevos, tu servidor, y también hay otros muchachos, otros jóvenes, está John Wright. Es decir, no quisiera alargarme mencionándote los rostros nuevos que entusiasman no solamente por la frescura o porque tú dices, bueno, son perfiles profesionales, con una trayectoria de vida limpia, que han tenido una experiencia, lo que llama la Constitución como requisito, instrucción notoria, verificable, que te permite indagar, bueno, quién ha sido esta persona, dónde ha trabajado, qué proyectos ha liderado, y eso nos da entusiasmo. Sí hay en este momento de las precandidaturas ese espacio. En el caso del Partido Arena, ¿se va a presentar realmente como un partido renovado? Pues la visión que se tiene en este momento, hubo un precongreso donde la cúpula escuchó el sentir de la estructura de la base con auténticos reclamos, pidiendo esa apertura, pidiendo esa renovación, y se creó la Comisión Electoral Nacional precisamente para dar respuesta a esa inquietud como administradores de un proceso de apertura. Esta es una realidad de pioneros, porque no ha habido en la historia política de El Salvador otro partido que haya realizado el atrevimiento de abrirse a su estructura como se está abriendo Arena. Lo importante es que se mantenga ese espíritu sano y que la misma sociedad civil, los medios de comunicación, tengan el compromiso de estar vigilantes de que se cumpla con ese espíritu, porque en la medida del cumplimiento de este espíritu se va a lograr dar el ejemplo. Y yo creo que los otros partidos políticos o cualquier partido que levante la bandera de la democracia debería de tomar ejemplo de escuchar de forma permanente el sentir de su estructura y de su base para llevar candidatos a elecciones de decisión popular. Claro que la apertura va más allá de los rostros nuevos o personas nuevas. La apertura que al menos políticamente se espera en el país por parte de todos los ciudadanos es una capacidad más abierta de resolver los problemas, menos cupular. En algún momento creo que Gloria Salguero dijo, Arena se convirtió en una SADCB. ¿Eso no va más?
¿Crees que va a ser ahora un tiempo distinto? Yo te puedo hablar a título personal. Claro. Tengo la confianza porque puedo dar fe de que me han tomado en cuenta. Es decir, un militante no de estructuras de mando, sino que de estructuras de promoción. Un militante de repente crítico a decisiones en el partido y de repente, bueno, yo he entregado columnas de opinión a diferentes medios de prensa escrita y de un crítico, luego de estar ese año formándome ideológicamente, empiezo a darme cuenta que ese pensamiento es el marco de referencia que debe guiar a el funcionario, el militante, el activista. Ahí es donde yo te puedo decir que me siento satisfecho, no solo por estar participando en un proceso, sino por la retroalimentación que te da la misma cúpula, cuando te dice, esta es la manera, esto es lo que estamos buscando. Tienes que darte cuenta que en todo partido político también existen vicios o fallas estructurales desde la base. Hay mucha gente que está en política con la noción de beneficiarse, con la noción de aquí me entrono en una posición y soy el que está en la puerta y no permito que entre el talento porque el talento compite conmigo y evidencia o pone en evidencia faltas de capacidad, faltas de voluntad, faltas de coherencias. Pero a este momento creo que se están dando los pasos que nos entusiasman a personas con mi perfil. ¿Qué es lo que te ha motivado a decir voy a tirarme a la política y voy a entrar a competir en un proceso interno por una diputación? Mira, creo que fue Platón, si no me equivoco, el que dijo hace muchos años que el precio de desentenderte de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y creo que existe un conflicto eterno entre el bien y el mal, existen intereses oscuros en todas las manifestaciones de la sociedad humana y tenemos la responsabilidad, los que queremos representar a esos valores, a esos principios, de tomar posiciones y decir defendemos un sistema democrático, republicano, representativo, defendemos la vida desde su concepción, defendemos la familia como núcleo, donde el individuo tiene la oportunidad de influir en su sociedad, progresar, generar desarrollo sostenible. Esos valores, esos principios que rigen a muchos salvadoreños, que yo considero la mayoría de la población salvadoreña, te obliga tu formación de familia, de educación, de organizaciones en las que has trabajado, empiezan a incomodarte y a no dejarte dormir. Ese no poder dormir viene a convertirse en una vocación que cuando uno hace una reflexión auténtica, dice, necesito participar para hacer eco a la conciencia que me empuja a ser un agente de cambio. Muchos pueden sentir lo mismo, pero no dan el paso a participar, ya sea a través de, en este caso, el Partido Arena, que es donde tú estás haciéndolo, pero puede tener otra gama de partidos para poderlo hacer, pero no lo hace y no permite que haya esa sustitución de personajes de la política que están demandados también al mismo tiempo por la sociedad. ¿Qué es lo que limita a los ciudadanos a dar ese paso? Mira, desgraciadamente los hábitos sociales muchas veces se vuelven hábitos colectivos y cuando tú tienes una sociedad que se acomoda a la dependencia y existe un bombardeo mediático y estatal que fomenta y genera dependencia y que trata de convertir la política como en algo oscuro, inalcanzable, de difícil acceso, el ciudadano dice, no, pues tenemos que ser gobernados por alguien y empiezas a tener una sumisión y aceptas una sumisión a esa realidad. El acomodamiento es una de las situaciones más graves de superar en una sociedad. El reto es que las personas despierten de esa zona de confort y tomen la decisión de involucrarse. El partido político o el poder en sí, yo siempre trato de explicar esta metáfora, el poder no es malo ni bueno, el poder es como un elemento físico, como el fuego no es ni bueno ni malo, pero el entendimiento de las propiedades del fuego es lo que te va a dar la capacidad de manejar ese fuego para cocinar o quemarte. Yo siempre intento motivar a la gente a que tome conciencia, estudie, se forme cómo funciona el poder, cuáles son los mecanismos del funcionamiento del poder
y salgan de una zona de confort. Solo cuando la sociedad se convierta en vigilante y se convierta en una fuerza activa en la política, vamos a poder ser el cambio que esperamos. ¿Y qué cambios piensas puedes hacer si llegas a la política? O más bien a la posición política de diputado del Partido Arena. Yo siempre he dicho de que una golondrina no hace verano. Y si nosotros tratamos de buscar figuras mesiánicas y figuras de caudillos y figuras de superhéroes, vamos a seguir mal, porque seguimos en una zona de confort que se resume en que alguien haga algo mientras no me toque a mí ensuciarme los pies. La golondrina sola no hace verano, y yo le pido con absoluta convicción a los medios, a la sociedad, a las empresas, a los diferentes sectores que conforman las fuerzas vivas del Salvador: involúcrense con nosotros, acompáñennos, estén pendientes, porque esa es la fuerza que te permite hacer un cambio realista. Cuando existe un sentido colectivo de visión, de objetivo. Yo creo que una sociedad que ha perdido el sentido de propósito está buscando liderazgos reales que les devuelvan un propósito. Entonces, los que nos identificamos con propósitos nobles, tenemos que hacer un trabajo en equipo. No voy a poder hacer una diferencia realista si no me acompañan dentro de la fracción, en los sectores, en los medios, personas nobles que tengan esa visión de trabajo en equipo. Ahora, ¿se puede con este sistema tal cual está hacer esos cambios? Es decir, salirse del guacal, salirse del esquema que tiene el trabajo político en el país, es porque estamos claros de que está dentro de un esquema, ¿no? Y algunos diputados han tratado de salirse y eso no les ha funcionado, tienen que volver al redil, volver al esquema de un jefe de fracción y los votos que dan todos, y es lo que vemos a diario. Vuelvo al punto del talento y el conocimiento. La competencia sana te permite ir depurando vicios. Cuando tú tienes un talento visible que empieza a brillar con luz propia, y ese talento empieza a entusiasmar y a generar acercamientos de otras figuras talentosas, se convierten en bloque. Y cuando tú tienes bloques fuertes, talentosos y éticamente comprometidos, la sociedad empieza a tener una ganancia. La forma de modificar de forma inicial y progresiva estos vicios estructurales en la conformación de las iniciativas de ley, lo que pasa y lo que no pasa, es precisamente conformar un bloque talentoso. Por eso la sociedad tiene la responsabilidad de elegir a los políticos que representen verdaderamente esos méritos, esos talentos, esas vocaciones. ¿Cómo lograrlo en un proceso donde los que ya tenían el puesto se lo han garantizado y los que van llegando pues serán menos, pero tienen estas otras dificultades? No necesariamente serán menos, porque si tú te das cuenta, la papeleta ahora tiene rostros, y el rostro muchas veces representa una trayectoria. Será el ciudadano el que decidirá si le da continuidad, y en esto quiero ser muy respetuoso y categórico. Yo estoy consciente que tenemos diputados en la fracción de Arena que han puesto el pecho en momentos incluso de persecución. Ahí hay una Ana Vilma de Escobar que está justo ahora retornando a sus labores y que ha sufrido persecución política, no puedo darle otro nombre, y que han tenido pues una notable y aceptable participación como legisladores, y definitivamente la sociedad los va a premiar con una continuidad. Otros diputados que simplemente han estado, perdón por la expresión, chiflando en la loma, pues ahora están un poquito preocupados porque regresan a solicitar el voto, regresan a solicitar los apoyos económicos para las campañas. ¿Y qué les dice la sociedad y qué les dicen sus comunidades? Nos tuviste abandonados los últimos 3 años, diputado. Entonces el rostro en la papeleta también viene a darle una nueva dinámica a lo que podemos esperar en la próxima fracción. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, y al volver me gustaría hablar de cómo estás viendo lo económico, lo social en el país, los problemas más importantes, el tema de la violencia, y ya que estás abordando desde esa óptica como ciudadano que entra a la política, pues será importante tu pensamiento respecto a estos temas, que son las decisiones que habrá que tomar de llegar a la Asamblea Legislativa. Enseguida volvemos.
Esta mañana estamos conversando con Ricardo Velázquez Parker, precandidato a diputado por el Partido Arena para el Departamento de la Libertad. Estamos hablando de su pensamiento, de su decisión de abordar un espacio para la política nacional a través de este partido y lo que puede llegar a representar una vez pueda convertirse en candidato y, si el voto ciudadano le da, diputado de la República. Ricardo, hablemos un poco de tu reflexión sobre los temas más importantes, ¿no? La economía, por ejemplo. ¿Cómo ves el tema económico? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Se dice que estamos en una situación bastante complicada y que habrá que haber, o tendrá que hacerse un diálogo nacional, un gran acuerdo para llegar a mejorar las cifras de la economía. ¿Qué piensas respecto a eso y qué es lo que en la legislación habría que mejorar o cambiar para que esto funcione? Mira, te agradezco la pregunta. Es muy importante que tomemos conciencia como ciudadanos de que vamos a la saga a nivel regional en Centroamérica con indicadores de crecimiento económico, con indicadores de inversión extranjera, con indicadores de qué tan amigable es tu entorno para emprender, para fundar empresas. Ves a nivel general cómo las empresas están sacrificando sus márgenes. Cada vez los costos de producción o los costos de operación se incrementan. No existen aumentos salariales desde hace ratos y no ves una capacidad de darle crecimiento a tus colaboradores a nivel empresarial precisamente porque hay como una contracción y no hay un crecimiento. Es importante que se le devuelva al flujo económico, a ese desarrollo económico, estímulos que le permitan empezar a crecer, y esos estímulos no son asistencialismos, esos estímulos muchas veces son quitarles trabas, esos estímulos muchas veces son hacer legislación creativa. Yo hablaba hace poco sobre la posición y la situación de los jóvenes en el país. Constituyen más del 60% de nuestra población, estamos hablando de gente menor de 35 años, desde los bachilleres hasta los 35 años, que no tienen una oportunidad de un primer empleo por un vicio, por un círculo vicioso que yo denomino la experiencia. Y contaba un chiste la vez pasada en el discurso ante las estructuras, y yo decía que la experiencia es el peine que te da la vida cuando ya te quedaste pelón. Yo tengo un peine muy grande, ¿no? Yo también. Pero cuando tú le exiges a los jóvenes, mire, ¿cuál es su experiencia? 5 años, ¿dónde? Si yo acabo de salir de la universidad, si precisamente eso es lo que quiero, poner a prueba mis conocimientos, mi entusiasmo, y te ponen un freno. Desde ahí ya tienes un problema de una población desempleada. Entonces, tienes una población sin empleo y tienes empresas que no pueden dar esos empleos porque no existen las condiciones para que se dinamice ese círculo virtuoso. Yo hablaba con las estructuras de que quiero impulsar una ley de pasantías a través de la cual el joven pueda tener acceso a una pasantía con estímulo económico, y ese estímulo económico además da una certificación. Juanito ingresó a este taller, ingresó a esta empresa, estuvo tanto tiempo desarrollando este perfil, que el Ministerio de Educación pueda certificar esos perfiles. Y luego la empresa dice, yo no quiero pagar ese plato roto del estímulo. ¿Y qué tal si le quitas ese estímulo como complemento de su área de responsabilidad social corporativa, del impuesto del ejercicio fiscal? Entonces empiezas a crear de forma creativa oportunidades de desarrollo. ¿Cuánto se tarda una empresa en constituirse en El Salvador? ¿Cuáles son los estímulos a la inversión extranjera? Estás generando empleo, estás generando capacidad adquisitiva, estás cobrando impuestos en el IVA. Eso es lo que empieza a desarrollar una economía sana. Tú hablas de legislación creativa. Legislación creativa. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Dónde arranca? ¿Dónde puedes encontrar la semilla para esa creatividad legislativa que sabemos que mucha falta le hace a este país? Mira, porque casi la mayoría, perdón que interrumpa, la mayoría de legislaciones son legislaciones que se van armando a conveniencia del pensamiento político del partido con más votos, ¿no? Y no necesariamente por la necesidad de la gente.
Perdóname por utilizar un término en inglés, pero realmente no conozco su traducción. En el entorno empresarial se habla del benchmarking o de las mejores prácticas. Cuando tú miras las mejores prácticas que funcionan en las empresas más exitosas, se convierten en referentes para tomar decisiones ya a nivel económico de forma global. Y existen mejores prácticas en política también. Tú puedes hacer un análisis de legislaciones comparadas, adecuadas a la realidad y a la identidad de los salvadoreños, y empezar a discutir en las comisiones adecuadas a esas realidades. Si yo hablo de trabajo, pues existe una comisión permanente de trabajo donde tú empiezas a decir, mira, en Argentina existe esta ley de pasantías que ha tenido estos y estos resultados medibles en el tiempo, y entonces, ¿dónde está la parte creativa? Que tienes que tener la capacidad ya en el entorno legislativo de llamar a las fracciones, de llamar a los asesores técnicos de las fracciones y decirle, mira, hacete famoso, sé tú el que presenta la iniciativa, yo te doy la idea y te lo voy a apoyar, y cuando lleguemos al pleno te ayudo a cosechar los votos de mi fracción. Esa es la manera creativa de hacerlo. Pero si nosotros seguimos manteniendo una política perversa de, no, es que vamos a hacer cosas buenas cuando yo haga las cosas buenas. Si tú querés hacer las cosas buenas, como te vas a elevar políticamente en tu imagen, no te voy a apoyar. Eso es un egoísmo y mata la creatividad. En el tema económico, la ley de pasantías es tu propuesta. Una de mis propuestas. ¿Hay otra? En el tema económico creo que necesitamos impulsar también la innovación como elemento de formación permanente a nivel empresarial, y sería bueno que el gobierno empiece a traer expositores expertos en innovación. Yo he trabajado en materia de innovación, y la innovación es en una dinámica de ejercicio liberal económico, la chispa, el motor permanente para un progreso sostenible. La innovación es lo que te permite visualizar el futuro y empezar a trabajar hoy en lo que debe de ser el mañana. Te mantiene vigente. Se necesita que empecemos a crear plataformas para la innovación desde un punto de vista de cultura y desde un punto de vista de procesos de innovación, tanto a nivel público como a nivel privado. Creo que mi experiencia en el área me permite llevar propuestas para darle a la dinámica, mediante el acompañamiento de sectores y del sector empresarial particularmente, llevar un componente de innovación a la política y a la empresa privada. Eso va a desencadenar también mucho progreso sostenible. En el área social, el tema de la violencia y delincuencia, ¿qué piensas sobre lo que se está haciendo y qué es lo que habría que hacer? Yo tuve una experiencia trabajando en la Fiscalía General de la República. En su momento saqué ahí mis prácticas jurídicas y estuve trabajando en la División de los Intereses del Estado. Ahí veíamos delitos de lo que comúnmente se denomina corrupción, peculados, cohechos, y empecé a ver diferentes vicios del sistema, y empezaba a imaginar ya en ese entonces, es que si existieran estas facilidades, se dinamizaría el proceso de justicia. Fíjate que tú te vas a un laboratorio técnico científico limitado en El Salvador, y si tú pides una huella, si tú pides una balística, si tú pides una inspección de una escena, existe un principio de transferencia en los delitos, y ese principio de transferencia dice de que si yo cometo un delito